Y esta mañana me acompaña el doctor Carlos Ayala. Él es asesor del despacho superior del Ministerio de Trabajo. Gracias, doctor, por estar con nosotros y vamos a ampliar un poquito este tema que quizás también es de mucho interés para aquellos que mantienen todavía contratos suspendidos. Pero para entrar en contexto, doctor Carlos, vamos a explicarle a la población cuál es el sector primario y secundario, económicamente hablando, del país para que ellos tengan conocimiento de lo que estamos hablando. Bienvenido, señor Carlos. Gracias, buenos días Fernando, buenos días a la... Sí, bueno, en efecto se discutió, no te imaginas cuánto y cuán profundamente la publicación de estas normas, pero bueno, al fin hubo consultas con los sectores empleadores, con los sectores trabajadores, mucha discusión, mucho análisis acerca de la situación, incluso esta situación que acabas de mencionar, de qué ocurría si volvíamos para atrás con las medidas de confinamiento, y al final pues salió el decreto 229 que ya todos conocen. El lenguaje del decreto no es que sea tan técnico. Sí. Lo que ocurre es que los términos sector primario, secundario y terciario de la economía es una calificación internacionalmente reconocida y nacionalmente para todos los efectos económicos se habla de estos sectores. Por ejemplo, te digo, el salario mínimo legal se basa en los sectores, los tres sectores de la economía y luego en las actividades que incluye cada uno de los sectores. Se reconoce internacionalmente estos tres sectores y 13 actividades económicas incluidas dentro de ellos. En Panamá, para efectos del salario mínimo se reconocen 37 actividades económicas dentro de los tres sectores. ¿Cuáles son los contenidos en términos generales de los tres sectores económicos? El sector primario es el sector que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, la pesca, la llamada silvicultura, todo lo que tenga que ver con el agro. El sector secundario, disculpa, es el sector que tiene que ver con la manufactura, con la industria, con la construcción y similares. Y el sector terciario es el resto, el sector de la economía que tiene que ver con el comercio y con lo que llamados servicios personales. Recuerda que Panamá se ha dicho un sector, un país de vocación del sector terciario, porque aquí lo que más se hace económicamente en este país es comercio, tanto nacional como internacional, y brindar servicios. Eso viene desde los tiempos de la colonia. Sí, dada la situación geográfica del país, el país ha sido, es y será utilizado como centro de distribución que implica la realización del comercio nacional e internacional y además de los servicios que van acompañados a ese tipo de actividades. Así que esos son los tres sectores de los que hablamos. Era importante aclarar esto, doctor Carlos, también para que las personas se vayan ubicando, aquellas que no tienen ese conocimiento. Ahora, se reactivan esas plazas de empleo. Van a entrar a laborar con el 100% del personal. Además, están las empresas obligadas a retornar aquellas que suspendieron contratos, a pagar el 100% a sus empleados, y aquellos que le disminuyeron su salario al 50%, al 30%, regresar nuevamente al 100% del salario. Bueno, son dos cosas, ¿no? Son dos cosas. Una cosa es la suspensión y el reintegro, que vamos a explicar inmediatamente, y después separadamente qué pasa una vez estén reintegrados los trabajadores. El decreto lo que hace es segmentar el reintegro. Es decir, primera cosa, vamos poniéndolos esquemáticos. El decreto dice, bueno, en los próximos 6 meses, el primer semestre del año 2021, lamentablemente, para asegurar puestos de empleo, no para cerrarlos, se va a tener que mantener algunos contratos de manera suspendida, con efectos suspendidos. Porque recuerda tú que la ley 157, que establece la suspensión de contratos hasta el 31 de diciembre de este año.
Si no hubiese este decreto, perdón, disculpa, los trabajadores todos, calculamos en 150.000 más o menos, que estarían suspendidos el 31 de diciembre, debieran volver el 1 de enero a sus puestos de trabajo. Pero eso no es real, porque no hay, en términos panameños, estamos para tanta gente, no habrá la posibilidad de reintegrarlos a todos y se produciría una gran cantidad de despidos y además justificado por razones económicas. Entonces, el decreto dice, no, un momento, vamos, el criterio no es mantener la suspensión, el criterio es promover el reintegro de aquellos que estaban suspendidos hasta diciembre o en diciembre del 2020. Y a partir de enero del 2021, entonces se deben ir reintegrando por orden de la norma de este decreto, poco a poco, los trabajadores según tipo de actividad económica. Te puedo decir, por ejemplo, de que los trabajadores del sector primario, los que trabajan con el agro, deben reintegrarse a partir del 1 de enero el 50% de los trabajadores que estaban suspendidos. Es decir, la mitad de los trabajadores que están suspendidos en las actividades agrícolas y agropecuarias deben ser reintegrados a sus puestos de trabajo en el mes de enero. Y en el mes de febrero, en ese caso, deben ser reintegrados el 70% de los que quedaron suspendidos en enero. Es decir, pongo un ejemplo. Si tú tenías 100 trabajadores suspendidos en diciembre en una actividad agropecuaria, una producción de cosecha de tomate, para decirte algo, ¿no? O cualquier otro tipo de actividad agropecuaria, tú tenías 100 trabajadores suspendidos, bueno, en enero debes reintegrar 50, ¿no? En febrero te quedan 50 suspendidos. En febrero tú debes reintegrar el 70% de esos 50, que serían más o menos 30 a 32 trabajadores. Y en marzo debes reintegrar al resto de los que estaban suspendidos. En el sector secundario ocurre lo mismo, solo que empiezas con el 20% y sucesivamente, ahí no se da 2 meses, se da 5 meses para que se vaya reintegrando poco a poco, empezando con el 20% que debe ser reintegrado y en el sexto mes debe reintegrar todos los que quedaban pendientes. Pero hay una tabla, ¿no? 20% del primer mes, 20% del segundo mes, 30% del tercer mes, de los que van quedando suspendidos, y así sucesivamente. En el sector terciario, la mayor parte de la economía del país, se ordena el reintegro a partir del mes de enero del 25% de los trabajadores que estuvieron suspendidos. Yo no tengo lamentablemente la estadística en este momento, podríamos conseguírtela después, de cuántos trabajadores están suspendidos al 31 de diciembre o por lo menos al 15 de diciembre por sector de la economía, pero refleja la estructura de la economía del país. La mayor parte del sector terciario, un 60%, perdón, un 30% sector secundario y un 10% sector primario. El sector terciario entonces empieza con reintegrar, o debe empezar con reintegrar, al 25% de los trabajadores que estaban suspendidos en diciembre del 2020, y así sucesivamente. Sí. Hay 2 excepciones a esta regla general. Una, los trabajadores de las pequeñas empresas del sector terciario, es decir, de las empresas de servicios y comercios que tienen menos de 10 trabajadores. A esas pequeñas empresas se le da la facilidad de que solo reintegren hasta el 10% de sus trabajadores en el mes de enero y después, poco a poco, hasta que en el sexto mes completen el total de los trabajadores reintegrándolos a su puesto de trabajo. Y el sector turismo, las empresas del sector turismo, se les otorga el beneficio de que empiecen con el 10% a partir del mes de marzo, porque se considera que es el sector más golpeado hasta ahora. Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de restaurantes, de agencias de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. El sector turismo. Ahora, ¿qué pasa cuando? Bueno, y un último dato es que también se ordena el reintegro en el primer mes de reactivación de cada empresa, de los dirigentes sindicales y de las mujeres embarazadas que no estén en licencia de maternidad. Entonces, eso es el reintegro gradual, le llamamos nosotros, gradual y obligatorio, porque es que
en decretos anteriores se había autorizado el reintegro gradual, pero hubo muchas irregularidades, ¿no? El balance que nosotros tomamos es que no se fue totalmente ecuánime, totalmente justo en las suspensiones, y la mayoría de las empresas lo que hizo fue mantener a una buena cantidad de trabajadores suspendidos que a juicio nuestro no debían darse. Incluso llegamos a tener información, y incluso se sancionaron ya algunas empresas, de que mantenían en el registro del Ministerio de Trabajo suspendidos a determinados trabajadores, pero en la práctica lo llamaban y le decían, bueno, te voy a hacer un favor, te voy a contratar, pero por servicios profesionales. O sea, sin ninguna carga social, dicho en buenos términos sencillos, sin derecho a 13º mes, a vacaciones, a prima antigüedad, etcétera, etcétera, sin derecho a la seguridad social, sin derecho a nada. Eso es una ilegalidad y además es un fraude, ¿no? Sí. Entonces nosotros decíamos, no tenemos capacidad para multar, para inspeccionar, y multar a todas las empresas que están en esa situación, pero lo que sí podemos es aprovechar la norma y decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora vas a tener que obligatoriamente registrar a los que levantas la reactivación, y además está obligado a reintegrar una determinada cantidad de trabajadores mes por mes durante los próximos 5, máximo 6 meses. Hablemos del salario, otro Carlos. tema. Hablemos del salario. Ok, vamos entonces ya cuando entran a trabajar este grupo de trabajadores. Que es exactamente. ¿Qué se va a hacer allí? Hasta el 31 de diciembre de este año rige un artículo del decreto 201, el resto del decreto sigue vigente, que es el que regula la jornada, la reducción de la jornada. Y ese artículo o ese decreto fue producto del consenso en la mesa de diálogo por la economía y el desarrollo laboral realizado en mayo y junio de este año. Allí se dice que los acuerdos, porque no puede haber imposición de reducción de jornada, sino acuerdos de reducción de jornada entre empleadores y trabajadores, o entre trabajadores organizados, sindicatos y empleadores, pueden reducir la jornada hasta el 50% de la jornada ordinaria anterior, ¿sí? Pero eso solo rige hasta el 31 de diciembre. ¿Qué significa eso? Que el 1 de enero usted va a tener que reiterar una cantidad X de los trabajadores que estaban suspendidos, pero además, si cree que es necesario como empresa, si cree que es necesario por efectos económicos reducir la jornada de trabajo, tiene que hacer un nuevo pacto de reducción de jornada con los trabajadores o con los empleadores. Ese nuevo pacto debe ser registrado, como igualmente el anterior, en un formulario, un machote, un modelo, un acta, como quiera llamarle, que está descrito, está contenido en el decreto 71 de marzo de este año, el decreto ejecutivo 71 de marzo de este año, que ordena que todos los acuerdos de reducción de jornada tienen que constar en esa acta, y ahí hay, bueno, datos importantes que deben estar registrados y deben ser registrados en el Ministerio de Trabajo. ¿Esto qué significa? Esto significa, primero, que debe haber una nueva negociación, y en segundo lugar, que debe firmarse un acuerdo y registrarse. Empresa que no registre ese acuerdo firmado por los trabajadores, simplemente ese acuerdo no tiene vigencia legal. ¿Qué significa que no tiene vigencia legal? Que no existe desde el punto de vista jurídico, aunque se dé en la práctica, y va a haber un problema entonces, porque internamente los trabajadores y empleadores van a pensar que sí hay acuerdo o que sí hay reducción de jornada, pero si no está registrado en el Ministerio de Trabajo, no existe en el mundo jurídico. Y por lo tanto, los efectos de esa reducción de jornada tampoco existen. Ahora, vayamos al caso de que se reduce la jornada por acuerdo entre empleadores y trabajadores. Bueno, la reducción de la jornada puede ser hasta de 50% o menos. Es decir, la jornada ordinaria es de 48 horas a la semana, para decir algo. Un ejemplo, usted en enero, 1 de enero en adelante, usted puede reducirla a 40, a 38, a 36 horas, hasta 24 horas semana.
En el acuerdo escrito que debe registrarse en el Ministerio de Trabajo, se debe decir entonces cómo se va a desarrollar esa reducción, es decir, cómo van a ser los horarios de los trabajadores en términos generales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los efectos de la reducción, si es que se da, entonces van a ser los mismos que se dieron anteriormente, porque el Código de Trabajo dice que la reducción de la jornada, es decir, que el salario no se puede reducir, solo la reducción de la jornada en caso de grave crisis económica. Por lo tanto, si reduces la jornada, reduces el salario porque tú ganas salario por hora. Entonces, si vas a trabajar 40 horas en vez de 48, entonces por supuesto vas a recibir menos salario. Pero además, los descuentos que se hacen a los salarios deben ser proporcional al salario que estés ganando. Es decir, si antes ganabas por 48 horas $1,000 al mes, para decirte algo, tenías derecho a pagar 30%, hasta 30% en concepto de hipoteca al banco. Ahora te redujeron la jornada a la mitad, pongamos a 24 horas, por lo tanto el salario se te reduce a la mitad. Bueno, la hipoteca debe ser el 30% de ese salario reducido a la mitad que tienes. No puede ser el 30% original. Esa es la interpretación más genuina de las normas del Código de Trabajo. El Código de Trabajo sigue vigente en todo el resto de las relaciones de trabajo, fuera de lo que establecen estas normas especiales. Carlos, ¿esto también aplicaría para los pagos de autos y préstamos personales? Todos los descuentos autorizados por el artículo 161 del Código de Trabajo. El artículo 161 del Código de Trabajo te habla de que los descuentos son porcentuales al salario que ganes. No te dice cifras fijas. Por lo tanto, si tu salario se redujo porque se redujo la jornada, entonces el pago de los descuentos tiene que reducirse proporcionalmente. Por ejemplo, esto que me hablas, el crédito comercial, que es el pago de préstamo de autos. Ese crédito es de hasta 20% según el artículo 161 del Código de Trabajo. El 20% del salario que ganes. Si ganabas $1,000 es hasta el 20% de $1,000. Pero si ahora ganas $500 es hasta el 20% de los $500 que ganas. ¿Ves? La única excepción allí que se hace, como es de todos conocido, es el pago de las pensiones alimenticias, en cuyo caso las autoridades de familia han sugerido asistir a los tribunales de familia para proponer algunos ajustes si es necesario, si el alimentante no tiene los ingresos suficientes que tenía antes para cubrir la pensión. Pero esa es la única excepción que se puede hacer en términos porcentuales. Pero todos los demás descuentos son porcentuales de acuerdo al salario que ganes. El salario fijo, sí, porque hay también salario por horas extras, salario por trabajo en día feriado, etcétera, etcétera. Pero el salario fijo es el que se cuenta para efectos del descuento, de los descuentos que autoriza el artículo 161 del Código de Trabajo. Bien. Otra cosa importante, sí, es que, bueno, esto de la jornada, de las reducciones de la jornada, está regulado en el Código de Trabajo y un poco en la coyuntura de la epidemia en el decreto 161. Pero las suspensiones, esta del decreto 229 que fue expedido ayer, tienen vigencia, todo el decreto tiene vigencia hasta el 30 de junio de este año. Bien, perfecto. Carlos Ayala, asesor del Ministerio de Trabajo, esta mañana en KW Continente y Next Noticias, explicando un poco más sobre el decreto de reintegro de los trabajadores a partir de enero de 2021.